Ah, buenos días, doctor. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Gracias. Bueno, no sé, ¿eso se puede quitar esto? No, no sé si se puede. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre abordaje del dolor abdominal agudo. Yo soy Humberto Castillo y mi asesor para esta plática fue la doctora Sara Gugel. eh, un índice respecto a cómo vamos a organizar la plática del día de hoy. Vamos a empezar por una breve introducción, definiciones sobre los conceptos que más nos interesa abordar a nosotros, fisiopatología del dolor abdominal en general, abordaje general del dolor abdominal agudo, semiología del dolor abdominal, hallazgos clínicos en patologías específicas, laboratorios e imagen en patologías específicas. Platicando con mi asesora, llegamos al acuerdo de hacer un poco más de énfasis en la parte de obstrucción intestinal aguda e disfunción mesentérica aguda, que son, digamos, etiologías de dolor abdominal agudo que bien podremos ver nosotros también en pacientes que están hospitalizados, no precisamente desde el punto de vista de urgencias. Entonces, por eso le vamos a hacer vamos a hacer un poquito más de hincapié en esas dos. Empezando con las definiciones, dolor agudo se define como aquel que quiere decir que aprender a abordar adecuadamente un abdomen agudo va a generar que se disminuyan costos y que aprendamos a identificar a los pacientes que pueden quedar, que deberían de quedarse o bien podrían darse de alta. De acuerdo a esta guía de práctica clínica que salió en 2015, es de Japón. Ellos definen abdomen agudo como una patología intraabdominal. Incluyen la patología torácica, porque bien, vamos a ver más adelante que varias patologías torácicas pueden generarte dolor abdominal, con un inicio de menos de una semana y que puede requerir intervenciones urgentes como la cirugía. Es decir, no asumen que todo abdomen agudo va a requerir precisamente una resolución quirúrgica. En cuanto a las causas, o a los más bien a los mecanismos fisiopatológicos que pueden dar pie al dolor, puede haber mecanismos inflamatorios, como bien lo sabemos en apendicitis, colecitis, pancreatitis, el caso de la perforación de una víscera hueca, en el caso de la obstrucción o bien una hemorragia. Esos son los mecanismos que inician como tal la vía del dolor. Ahora, si recordamos la clasificación del dolor, tenemos dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo a su vez se divide de acuerdo a la vía neuronal a través de la cual viaja, a nivel somático, a nivel visceral, y el somático se divide en parietal y referente. El visceral nos da un dolor profundo. Bien, el dolor abdominal te puede generar los tres. ¿Por qué? Porque a nivel de todo el tubo digestivo nosotros contamos con quimiorreceptores y con mecanorreceptores que pueden percibir ciertos estímulos agresores. En el caso de los quimiorreceptores, estímulos mediados por inflamación. Y en el caso de mecanorreceptores, estímulos mediados por obstrucción principalmente o perforación. Bien, las características del dolor visceral, las causas generalmente son por inflamación, isquemia, en caso de neoplasias, o bien distensión de una pared de una víscera hueca. La vía aferente se da por fibras bilaterales espinales, que vienen, o más bien tienen como inicio de la vía el plexo mientérico y el plexo submucoso. La naturaleza de este dolor es un dolor cólico, tordo, ardiente, es mal ubicado. Esa es la característica del dolor visceral. No podemos identificar un punto en específico de donde se origina. Y en esta imagen podemos ver cómo está representado el plexo mientérico y el plexo submucoso, ambos con terminaciones nerviosas en el epitelio intestinal. Generalmente los procesos inflamatorios van a iniciar en la luz de la víscera y entonces es cuando se liberan mediadores inflamatorios que bien pueden iniciar un potencial de acción en los receptores de los plexos submucosos o el plexo mientérico, posteriormente viajar a una vía aferente y generarte un dolor visceral. En el caso del dolor parietal, la causa bien puede ser por inflamación, pero en este caso inflamación del peritoneo parietal. Recordemos que el peritoneo tiene inervación
una inervación distinta dependiendo de si es la hoja de la parietal o la visceral. En el caso de la parietal está inervada por nervios segmentarios asociados a dermatomas específicos. Más adelante pongo una imagen para explicar más a detalle esta parte. La naturaleza de este dolor es un dolor agudo, es agravado por movimiento, tos, la respiración, maniobras de Valsalva, y la característica es que puedes ubicar perfectamente dónde está el origen. Esto se debe a que la hoja parietal recibe inervación por un mismo nervio que a su vez da un ramo cutáneo. Si tú estimulas la hoja, el nervio que inerva al peritoneo parietal, al mismo tiempo se va a estar estimulando el ramo cutáneo y entonces es perfectamente localizable el dolor a base, bueno, con la razón o la explicación de que está ese dermatoma inervado por el mismo nervio. El dolor referido, las causas pueden ser infecciones, cuestiones de isquemia, embolia, irritación química, se da por los mismos nervios que acabo de mencionar y aquí el dolor va a estar en una zona totalmente distante a donde se está originando. Esto debido al origen embriológico. En esa imagen coloco más o menos dónde están las zonas a donde se podría irradiar el dolor de una zona que está totalmente distal. Por ejemplo, es característico que en el caso del dolor por una torsión de ovario se pueda generar una cierta irradiación hacia el epigastrio o bien hacia los genitales. En el caso del dolor esplénico, hacia el hombro, y hay bastantes, pero la explicación es la migración a la hora del desarrollo embrionario en la distribución de los nervios. Eso como introducción. Ahora sí, comenzando con la parte del abordaje del dolor abdominal agudo. Realmente son pocas las guías que están tal cual actualizadas. Nosotros encontramos esa guía del 2015, que también es de Japón, en donde proponen un algoritmo para abordar adecuadamente a un paciente que llega con una afección de dolor abdominal. Realmente el algoritmo lo quisimos introducir para dejar en claro que depende del estado, depende de si el paciente está estable o no al momento de la valoración, cómo vas a dirigir tú el algoritmo. Si tú desde el inicio detectas que sí tiene dolor abdominal agudo, pero el paciente tiene datos de inestabilidad, ese paciente probablemente no vas a tener tanto tiempo de hacer un abordaje tan completo, no vas a tener tanto tiempo de realizar tantos estudios o tantos laboratorios y probablemente requiera un manejo quirúrgico inmediato. Entonces, hacer nuestro manejo del ABCD para estabilizar al paciente y en caso de no lograrlo, hacer rápidamente un abordaje iniciando siempre por el interrogatorio con la mnemotecnia ya conocida del sample para tratar de rescatar la mayor cantidad de información posible y entonces darle la resolución y que al menos de inicio pase a una cirugía que sería una cirugía de control de daños en ese contexto. Si bien el paciente no presenta datos de inestabilidad, entonces vamos a poder pasar a la segunda parte del algoritmo, entonces donde ya hacemos un abordaje un poco más amplio y detallado, en donde nuevamente vamos a comenzar por la historia clínica y posteriormente con la semiología del dolor. En la historia clínica hay bastantes síntomas asociados dependiendo de cada cuadro específico que más adelante voy a comentar. Es la historia clínica que nosotros deberíamos realizar para cualquier paciente, no solo para dolor abdominal, sino en la historia clínica que hacemos para cualquier paciente. La semiología del dolor, nosotros conocemos esa mnemotecnia de Alicia, pero bueno, esta guía propone la mnemotecnia del, del PQRST, en ese orden, según las letras del alfabeto, para detectar cada uno. El dolor generalmente incrementa la intensidad ante la ingesta de alimentos colecitoquinéticos. En el caso de la peritonitis, todo aquello que genera un movimiento de la hoja parietal de la gastritis aguda, los pacientes se sienten más confortables estando en estado de sedación en lugar de estar en una posición de decúbito. Un caso particular es aquellos pacientes con isquemia mesentérica aguda, ¿no? Se sabe que los pacientes que cursan con una etiología trombótica
por lo general traen antecedentes de enfermedad arteriosclerótica. Entonces, estos pacientes generalmente desarrollan dolor cuando inician a comer, que es donde se desarrolla el famoso signo de el miedo a comer. Más adelante voy a hacer más específico en esos signos, pero eso lo toco porque ahorita estamos hablando sobre factores que mitigan o exacerban el dolor. Hablando de las características del dolor, el dolor tipo cólico se deriva de contracciones del músculo liso de los órganos luminales. Es de naturaleza periódica, intermitente y es parecida a un calambre. Por ejemplo, siempre que se menciona el cólico biliar. El cólico biliar sí te genera estos espasmos, aunque algunos autores dicen que es incorrecto mencionar que es un cólico biliar debido a que generalmente el dolor es persistente y el cólico solamente llega por periodos intermitentes. Y el dolor somático, ese sí persiste y es más de una naturaleza punzante. En el caso de la región y la radiación, en esta tabla se observa por cuadrante. Es mejor analizar el dolor abdominal ubicado por 9 cuadrantes y se ve cuáles son los dolores que podrían atribuirse a cierta víscera, dependiendo de dónde se proyectan en ese cuadrante. Y para la parte de la radiación, por ejemplo, destaca en la parte de la pancreatitis, que está bien descrito que es un dolor que se irradia en el cinturón, que incluso es transfictivo. Los pacientes sienten como si los atravesan y se irradia hacia la dorsal. En el caso de la apendicitis, esta cosa no sé cómo quitarla, pero en el cuadrante epigástrico menciona que es donde se inicia el dolor, o sea, la fase de apendicitis temprana, y posteriormente migra hacia el cuadrante inferior derecho. En el caso del cólico por nefrolitiasis, el dolor se irradia hacia la zona genital. Son como de las irradiaciones más mencionadas en la literatura. En cuanto a la severidad, es factible utilizar una escala que sea sencilla para cada paciente y también considerando que todos los pacientes tienen distinta tolerancia al dolor. El umbral al dolor en todos es diferente. También considerar que el paciente previamente ingirió analgésicos o bien está consumiendo esteroides de manera crónica, porque eso podría de alguna forma enmascarar la intensidad real del cuadro. En esta imagen lo que trato de representar es que lo característico de la pancreatitis aguda es que sea un dolor en cuanto a intensidad increciente. La intensidad al inicio no es tanta y posteriormente va incrementando. A diferencia de una rotura de un aneurisma aórtico, la disección aórtica, algún dolor generado por isquemia o bien la perforación de una víscera hueca que desde el inicio de la afección inician con la mayor intensidad. No cambian. Y en cuanto a factores temporales, pues siempre va a ser importante preguntar cuándo empezó el dolor, para poder categorizarlo entonces en esta plática de dolor abdominal agudo que tiene una duración de menos de 7 días. Comenzando con la parte de la exploración física, en la parte de la inspección de los signos que habitualmente nosotros buscamos intencionadamente cuando un paciente presenta pancreatitis aguda, es el signo de Cullen y de Grey-Thornton. Sin embargo, debemos saber que para empezar el signo de Cullen se detectó en un inicio en una paciente con un embarazo ectópico roto. Y el otro caso, el signo de Grey-Thornton en pancreatitis aguda hemorrágica. Ambos signos se dan por una hemorragia retroperitoneal, pero no solamente lo podemos ver en esas patologías, lo podemos ver o encontrar en úlcera duodenal, perforada, un hematoma de la vena del recto o una ruptura esplénica. En cualquiera de los casos es en donde haya una hemorragia retroperitoneal, en menos del 2% de los casos vamos a encontrar estos signos. Entonces, a pesar de que se hablan mucho, es poco frecuente encontrarlos. Hay un libro que se llama el libro de exploración de McGee, en donde cada capítulo te desglosa la sensibilidad y la especificidad de cada una de las maniobras y signos que nosotros usamos para explorar a un paciente. En este caso, en esta tabla nos muestra cuál sería la sensibilidad y la especificidad y la probabilidad de que un paciente tenga peritonitis ante la presencia o ausencia de determinados signos. Podemos nosotros detectar que signos como encontrar rigidez generalizada o dolor a la percusión son datos que aumentan la probabilidad de tener peritonitis. En cambio, un test de la tos negativo disminuye la posibilidad. Siempre tenemos que hacer énfasis en tratar de diferenciar entre las maniobras de protección y la rigidez como tal involuntaria del paciente. Algunos de los cirujanos más expertos comentan
que lo más apropiado es, antes de iniciar la palpación como tal, sabemos que la exploración abdominal se inicia por la ocultación. Desde que tú estás ocultando, presionar intencionadamente el estetoscopio hacia el abdomen del paciente, tratando de distraerlo. Si el paciente, si tú no detectas la rigidez muscular en el abdomen mientras el paciente está distraído, probablemente solamente sean maniobras de defensa. Si realmente encuentras la rigidez, quiere decir que sí está ocurriendo un dato de irritación de la hoja parietal del peritón. La escala de Alvarado, que se utiliza para el diagnóstico o dar la probabilidad de hacer alta o baja de apendicitis, todos sabemos qué es lo que valora. Bueno, aquí nosotros podemos ver que efectivamente, de acuerdo a cómo nos dan los valores de corte de menos de 4 o más de 7 o presentar un valor de más de 7 aumenta la probabilidad de presentar apendicitis, bien, un valor menor a 4 disminuye la probabilidad. En el caso de la colecistitis, la presencia de fiebre, el dolor en el cuadrante superior, en el hipocondrio derecho, son los signos más sensibles y específicos para la detección de colecistitis aguda. Recordar que la maniobra correcta a la hora de explorar el signo de Morphy es pedir al paciente que realice una inspiración y entonces nosotros colocar nuestros dedos a manera de gancho. En el momento en el que el paciente inspira, la vesícula va bajando y cuando nosotros alcancemos a tocar la vesícula, el paciente va a cortar la inspiración. Así es cuando se considera un signo de Morphy positivo. Para la parte de colangitis, todos hemos escuchado hablar de la triada de Charcot, la pentada de Reynolds. Bueno, en esa revisión atribuyen una sensibilidad en cuanto a la triada de Charcot del 26.4% y una especificidad del 95.9%. Quiere decir que la mayoría de los pacientes con colangitis no van a presentar esa triada que nosotros conocemos, pero en el caso de que la encuentres, es casi o prácticamente seguro que tu paciente sí está cursando con colangitis. En cuanto a cómo abordarlos para los exámenes de laboratorio, solamente en esta diapositiva me enfoqué en colocar los análisis de laboratorio que son necesarios para el diagnóstico, más no para el abordaje completo del paciente. Por ejemplo, en el caso de las pancreatitis, tan solo para completar la escala Pachen necesitamos completar o solicitar bastantes laboratorios. Pero como tal, para hacer el diagnóstico, solamente requerimos de la clínica y conocer los valores de lipasa o bien los valores de amilasa. En el caso de peritonitis es forzoso solicitar un perfil hepático y una peritonitis se tiene que confirmar el diagnóstico con una punción de líquido de ascitis y solicitaríamos en ese contexto un citológico, un citoquímico, tensión de grado y cultivo de líquido de ascitis. Para la apendicitis, ya recordando lo que evalúan los criterios del varado, solamente ocuparíamos la biometría hemática y en algunos casos se sugiere el ego, porque en aquellos casos donde el apéndice tenga una posición retrocecal, bien podría generar piuria en el examen general de orina. La colicistitis ocupa para sus criterios la biometría hemática, el perfil hepático y la PCR. La PCR es más que nada para determinar la severidad del cuadro, más no el diagnóstico. Este es un algoritmo de UpToDate para la valoración del líquido de ascitis, en donde prácticamente para nosotros encaminarlo hacia un cuadro de peritonitis, ya sea peritonitis secundaria o peritonitis bacteriana espontánea, necesitamos un recuento de leucocitos al menos de más de 500 y posteriormente hacer un gradiente de albúmina para que en caso de que nos apareciera un valor mayor a 1.1, prácticamente ya tuviéramos el diagnóstico y ya nada más entonces tuviéramos que identificar el agente por medio de los cultivos. En las guías de Tokio de 2018 se establecieron los criterios diagnósticos para colecistitis y para la clasificación por severidad. Hay que mencionar que ocupamos la PCR y detectar algún caso de falla orgánica para ponerlo en un grado 3 o grado severo, así como en colangitis prácticamente es muy similar, varía un poco. En cuanto a la clasificación de Atlanta, que fue la que tal cual propuso la definición de pancreatitis, se define que para hacer el diagnóstico solamente requieres el cuadro clínico clásico de la pancreatitis, más alteraciones bioquímicas, principalmente en la lipasa, por ser esta más específica. Se necesita un incremento en el valor mayor a 3 veces el límite superior de la normalidad. Gracias. Gracias. Aguanta. ¿Quieres lo?
Aquí está la sensibilidad de la disposición de la parte y la mitad con una sensibilidad del 67% más variable. Y bueno, en caso de que no hubiera alteraciones bioquímicas en alguno de estos dos resultados de laboratorio, pero si tenemos el cuadro clínico, entonces estaría indicado ya el estudio de imagen, que sería la tomografía en el contexto diagnóstico. Sabemos que la tomografía se ocupa en el caso de pancreatitis aguda en otros, con otras indicaciones, pero bueno, en caso de no tener alteración bioquímica, entraría como un tercer criterio diagnóstico. Y en el último consenso de pancreatitis ponen a la PCR, el hematocrito, la urea, los valores de procalcitonina para tipificar la severidad del cuadro. Entonces serían laboratorios que también nosotros tendríamos que solicitar. En cuanto a la parte de imagenología, vamos a empezar por la radiografía de abdomen. El primer mensaje para la casa sería que en un contexto de abdomen agudo no deberíamos solicitar en ningún momento una radiografía de abdomen, salvo que estemos sospechando de una obstrucción o una perforación intestinal. De más, ¿para qué sí nos va a servir la radiografía? Para ubicar aire en lugares donde no debería haber aire, para ubicar calcificaciones anómalas, un patrón de aire intestinal anómalo o edema interasa. Fuera de eso y de esos dos escenarios de obstrucción y perforación, no sería lo más adecuado, habría otras alternativas. En esa imagen es una radiografía de tórax. Es importante mencionar que en este contexto, si vas a solicitar radiografía de abdomen, se solicita también radiografía de tórax. Y se tiene que hacer tanto en bipedestación como en la moción del punto. Esta imagen nos ayuda a mostrar el aire infradiafragmático o suprahepático, sugestivo, altamente sugestivo de perforación de víscera hueca. ¿De dónde? No sabemos, pero normalmente este signo se identifica mejor en la radiografía de tórax que en la de abdomen, por eso es importante solicitar las dos. En este esquema se muestran las calcificaciones que nosotros podríamos encontrar de acuerdo a la topografía. Bueno, esa se las dejo para que luego la revisemos. Y por ejemplo, ahí vemos una calcificación que estaría en una topografía renal. Pero igual es muy poco frecuente identificar este tipo de calcificaciones en las radiografías. El edema interasa. Aquí podemos ver el asa intestinal, es un asa intestino delgado. ¿Por qué? Porque la válvula conivente atraviesa extremo a extremo el diámetro del asa y aparte la vemos engrosada. Normalmente se ven solamente como líneas y aquí pareciera que alguien puso su dedo y la aplastó. Eso es como lo que mencionan los autores para identificar el edema interasa. Entrando a la parte del ultrasonido, todos hemos escuchado hablar del protocolo FAT para la identificación de colecciones de una manera rápida, pero este generalmente está más enfocado al manejo de abdomen agudo, sí, pero en un contexto traumático. Nosotros nos estamos enfocando en el abdomen no traumático y entonces volvemos a encontrar aquí lo que encontramos habitualmente en todas las áreas últimamente de la medicina, que es el POCUS, para la exploración o el abordaje correcto de un abdomen agudo. En el caso del ultrasonido o del POCUS, específicamente con ese protocolo, es bastante útil para ubicar líquido libre. Por ejemplo, tiene una sensibilidad del 90, especificidad del 90 para ubicar líquido libre perisplénico a manos de alguien experimentado. Puedes ubicar a partir de 10 mililitros en la colección utilizando POCUS. En el caso de la colecistitis, lo que vemos en letras negras es la sensibilidad y especificidad de POCUS versus la sensibilidad y especificidad de un ultrasonido de hígado y vías biliares ya programado. Si lo analizan, prácticamente está empatado. Entonces, sí es factible realizar un diagnóstico de colecistitis aguda al pie de la cama del paciente. En el caso de la diverticulitis, nuestra revisión reporta que sí está como un poco debatida la utilidad en cuanto al POCUS versus la TAC, que es principalmente el estudio de imagen que ocupamos para la diverticulitis. Y en el caso de la apendicitis, si ponemos a pelear al ultrasonido versus POCUS, pues también vemos que al POCUS no le va tan mal cuando lo enfrentamos al ultrasonido. Entonces quiere decir que realmente hay una gran utilidad del POCUS también en el abordaje del abdomen agudo. Y en esta última imagen que se me estaba olvidando es de un aneurisma aórtico abdominal. Vemos que el gol estándar pues, es el ultrasonido con una sensibilidad del 94 al 99% y una especificidad del 98 al 100%. El POCUS
es una sensibilidad incluso superior del 100% en ambos casos. Entonces, también el POCUS es efectivo en ese escenario. En cuanto a estudios de imágenes particulares para cada patología, el ultrasonido es el gol estándar. Bueno, no es, más bien no es el gol estándar, pero es el estudio de primera elección para el diagnóstico de colestitis aguda. Y aquí en la diapositiva listo los criterios más habituales, que es una pared gruesa de más de 4 milímetros, el diámetro o el calibre de la vesícula de más de 4 por 8, y bueno, son más los datos que podemos encontrar por ultrasonido. Para apendicitis aguda, el estudio de imagen de elección, la tomografía con una sensibilidad del 94-98% y una especificidad de más del 97%, esto en adultos. Para la pancreatitis aguda, ya habíamos mencionado que la tomografía entra como criterio diagnóstico en caso de no encontrar las alteraciones bioquímicas, pero también es útil en la detección de complicaciones y también para la categorización por el índice de severidad modificado, en donde se ocupan los criterios de Baltasar. Um, para el diagnóstico de colangitis, aquí hay varios, los pacientes con colangitis se pueden ver beneficiados de utilizar bastantes estudios de imagen, pero aquí el de elección es la colangioresonancia. Y aquí listo indicaciones de imagen para patologías ya en particular, que lo dejo ahí para que se revise después. Y bueno, esta imagen está bastante didáctica porque te divide por cuadrante cuáles serían las afecciones y cuál es el estudio de imagen en particular o de primera elección. Habrá algunas cosas que obtuvimos de otra literatura. En cuanto a la obstrucción intestinal, el 80% de las obstrucciones intestinales afectan al intestino delgado. Por mucho, la principal causa son causas mecánicas. En el caso de intestino delgado, la principal afectación es por adherencia, y en el caso de intestino grueso, por cáncer colorectal. La isquemia intestinal como complicación de la obstrucción intestinal se observa entre el 7 y el 42%, es bastante variable esta complicación. Aquí vemos adherencias. Esta diapo la incluyo para mencionar que las adherencias son la principal causa. Después le siguen las hernias. En cuanto a oclusiones, adquiridas intrínsecas, entramos en materia con la malignidad, y adquiridas intraluminales, por ejemplo, podría ser la enfermedad de Crohn. En cuanto a la obstrucción intestinal de tipo funcional, la causa más frecuente es el de ilio, porque esa es la obstrucción funcional, es el ilio postoperatorio, seguido de causas inflamatorias y causas metabólicas. Para causas metabólicas, el principal afección metabólica que se ve relacionada a esta es la neuropatía diabética, o sea, la gastropatía diabética, y bien de trastornos hidroelectrolíticos. La hipocalemia es el trastorno hidroelectrolítico más asociado a ello, generalmente cuando los pacientes presentan niveles séricos menores a 3. El ilio postoperatorio prolongado, porque bien nos ha tocado a nosotros tener pacientes vigilándolos en su periodo postoperatorio, ya sea que están en manejo conjunto. Debemos saber que un ilio postoperatorio prolongado es aquel que persiste con náuseas, vómitos, intolerancia a la vía oral, ausencia de platos, distensión abdominal a partir del día 4 en adelante. Ahí se considera prolongado, y claro, no debe haber evidencia de una obstrucción mecánica para poder llegar al diagnóstico de hilo postoperatorio prolongado. En ese contexto, pues habría que remitir a cirugía. Aquí incluyo algunos de los fármacos asociados a constipación también para considerarlo cuando tengamos a un paciente con sospecha de hilo. En cuanto al cuadro clínico, los episodios de mesis son más frecuentes en la obstrucción proximal. Mientras más proximal sea la obstrucción, el paciente se va a ver más aquejado por náuseas y vómitos. La progresión del dolor cólico localizado puede indicar complicaciones, es decir, el paciente estaba obstruido, no identificamos un punto específico de inicio del dolor, pero después sí, deberíamos de pensar que está ocurriendo isquemia o bien una perforación. Obstrucción o bien una perforación. La eliminación del plato a veces puede continuar durante 12 horas hasta 24 horas. Esto quiere decir que el hecho de que nosotros veamos que nuestro paciente sí canaliza gas o bien sí tiene deposiciones, no descarta la obstrucción, porque bien podría estar dentro de estas primeras 12 a 24 horas de inicio de la obstrucción. Y siempre considerar en el contexto de obstrucción la fiebre como un dato de complicación. En cuanto a los datos, a la exploración física,
más sugestivos de obstrucción. Por mucho la distensión, el dolor abdominal y la distensión son los que más vamos a encontrar. Antes se hablaba de la modificación de los ruidos peristálticos. Algo que debemos saber es que si tú ubicas los ruidos peristálticos, por ejemplo, en la fosa ilíaca derecha, probablemente se estén generando en el hipocondrio izquierdo, es decir, donde tú ocultas los ruidos peristálticos no se están produciendo ahí. Hay una hipofonía marcada hay un eco en la cavidad abdominal, entonces incluso algunos autores dicen que no es correcto ocultar los ruidos peristálticos en cada parte del abdomen, porque bien podrían generarse ahí o podrían generarse en otro lado. Los autores pues más viejitos mencionan que el cuadro de obstrucción intestinal se caracteriza por un aumento en un inicio de la intensidad de los ruidos peristálticos, posteriormente una disminución, pero eso de momento no tienes tanta evidencia. En cuanto a los laboratorios que deberíamos solicitar en el contexto de un paciente con obstrucción, es muy importante la gasometría. Aquí bien podría ser una gasometría venosa para buscar específicamente alcalosis metabólica. Esto debido a que generalmente los pacientes tienen vómitos repetitivos o bien acidosis metabólica, eso secundaria a hiperlatatemia, eso nos haría pensar que ya está ocurriendo isquemia, es decir, una estrangulación de alguna electrolitoséricos y una biometría hemática. Y en el caso del gabinete, aquí la radiografía de tórax y abdomen en bipedestación y decúbito sí nos podría ser de utilidad, pero la tomografía computarizada es mucho mejor porque además de mostrarnos la obstrucción, nos va a ayudar a identificar el sitio de obstrucción. Para la parte de la radiografía, recordar datos de que la dilatación de asas de intestino delgado se caracteriza por ser de un tamaño mayor a 3 centímetros. Son asas centrales y en caso de que esté en bipedestación, pues vamos a poder encontrar los niveles hidroaéreos. Y en el caso del colon del intestino grueso, en el caso de que sea el ciego, para que sea considerado dilatación debe ser de más de 9 centímetros, y en el caso de que sea colon en el resto de sus posiciones debe ser una dilatación mayor de 6 centímetros. Entonces, reglas iniciales, donde ocurre la obstrucción, proximal a ella va a haber una dilatación y distal a la obstrucción va a haber una disminución del aire que veamos en distancia. ¿Qué está dilatado? Hay que acordarnos de la regla del 369, más de 3 centímetros del asa intestinal delgada, 6 centímetros del colon y más de 9 del ciego. Ernesto, como veo que se está durmiendo, me gustaría saber, en esta primera radiografía, ¿qué te parecería que está obstruido? ¿Está obstruido el colon o está obstruido el intestino delgado? ¿Por qué? De acuerdo. Como podemos ver en esta imagen, solamente podemos ver el famoso signo de pila de monedas, no logramos ver aeración en el colon. Y recuerden que la válvula iliocecal, que sí es competente y pide el retorno del contenido del colon hacia el intestino delgado. O sea, aquí solamente vemos dilatación de estas asas, aparte de que son centrales, quiere decir que hay una dilatación del intestino delgado, seguramente distal. ¿Quién más está durmiendo? Jason. En la imagen de la izquierda, ¿qué te parecería a ti que está obstruido? ¿Intestino delgado o intestino grueso? ¿Por qué? ¿Por qué y a qué nivel? A ver, aquí estaría justo, voy a cerrar para que se vea mejor. Efectivamente, o sea, se ven las austras, se ve dilatado muchísimo. Esto seguro que tiene más de 6 centímetros y no logramos percibir la aireación a nivel de la ámpula colorectal y a nivel de sigmoides. Entonces, la obstrucción está a nivel de sigmoides. Paquito, en esta placa, ¿qué estaría obstruido? ¿Intestino delgado o intestino grueso? ¿Por qué? O la dilatación más de 6 centímetros. El nivel de Israel. Aquí y el nivel de Israel. Entonces, aquí es colon, intestino grueso, pero hay que destacar una parte aquí, que también vemos dilatación de asas de intestino delgado. Seguramente este es un paciente con una válvula iliocecal incompetente y es por eso que el aire del colon transverso, del colon más bien, retrocede hacia el intestino delgado. ¿Alguien me puede decir en la de la izquierda si es grueso o si es sigmoides?
¿Por qué? Por la dilatación inferior, que es más de 9 milímetros. Pues no. En esta radiografía lo que está dilatado es intestino delgado. Si estamos creyendo que esto es una asa de intestino grueso, es una asa de intestino delgado que está en una fase inicial de obstrucción. Podemos ver aquí, por cómo sabemos que es una asa de intestino delgado, porque la válvula contivente atraviesa de borde a borde el asa. Entonces lo que está obstruido ahí es intestino delgado, no intestino grueso. Y bueno, hay distintos patrones. En este caso vemos dilatado tanto el grueso como el delgado. Este es en el contexto de un paciente en un periodo posoperatorio inmediato. ¿Vale? Está presentando un hilo posoperatorio. Y el famoso signo del asa centinela, que es una dismotilidad, una parálisis de un punto focal del intestino delgado, y que generalmente se llama centinela porque es un aviso de que hay un órgano que está irritando en ese punto en específico al asa, entonces deberíamos sospechar más bien de un cuadro inflamatorio y por eso está produciendo el asa. Solo que aquí hay un concepto que muchas veces yo no veo que lo hagamos, no yo tampoco. Cuando identificamos el asa centinela se debe repetir la radiografía en una proyección distinta para ver que el asa persista, porque bien podría no estar y entonces deja de ser significativo. Otro tipo de obstrucciones tenemos vólvulos, ¿no? Vólvulos secales, de sigmoides, perdón, vólvulos secales. Y lo que le mencionábamos del asa centinela, dependiendo en qué cuadrante lo veamos, podríamos atribuirlo a cierta afección. La tomografía, ¿qué ventaja tiene sobre la radiografía? Pues que te da específicamente el punto de la obstrucción y que aparte te habla sobre la afectación de las asas intestinales. En cuanto a la dilatación de colon, pues también la tomografía tiene mayor utilidad en el contexto de tumoración. Los fecalomas, que vemos muy seguido, una radiografía te puede dar bien la imagen o bien la tomografía, y en los casos de megacolon, que varía un poco la etiología, pero al final la definición sigue siendo el mismo, que es dilatación de más de 6 centímetros, más de 9 para ciego, y dependiendo de la etiología. Y bueno, las guías de Boloña te mencionan que si el paciente tuvo una cirugía previa, pienses en un inicio en adherencia. Si no, hagas la tomografía y en cualquiera de los dos casos, si hay sospecha de perforación, obstrucción o isquemia, el paciente pase a quirófano. Para la isquemia intestinal, que es la última parte que vamos a abordar, se debe a una interrupción repentina del flujo sanguíneo intestinal, puede ser de etiología oclusiva o no oclusiva. La más frecuente es de etiología embólica, la incidencia global en general es baja. La arteria que más frecuentemente se ve afectada es la arteria mesentérica superior. En el caso de los casos embólicos, generalmente los pacientes van a tener antecedentes de fibrilación auricular, falla cardíaca crónica con fiebre disminuida o bien endocarditis. Y en el caso de las trombóticas, pues enfermedad aterosclerótica presente. Seguro los pacientes ya se infartaron o tuvieron un EBC en su historial médico. Y la trombosis venosa mesentérica está asociada a patologías como pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, traumatismos quirúrgicos, entre otras. Esta premisa hasta abajo es importante. En pacientes de 75 años de edad o más, la isquemia mesentérica aguda es una causa más frecuente de abdomen agudo que la apendicitis. Entonces hay que siempre tenerla en cuenta. El cuadro clínico es un dolor abdominal insoportable que no va en relación a los hallazgos en el corazón. El abdomen va a estar blandito, va a estar caliente, no va a haber datos de irritación peritoneal, pero el dolor va a ser de alta intensidad, por eso es el principal dato clínico con un 95%. El 30% presentan esa tarea de dolor abdominal, fiebre y sangre oculta en heces, y el hecho de que el paciente presente COVID-19 aumenta la probabilidad. Factores de riesgo que prácticamente ya había mencionado. Y en cuanto al abordaje, en ningún caso se recomienda realizar radiografía de abdomen. En cuanto a los laboratorios, la guía recomienda valorar el nivel de leucocitos, que generalmente es el principal hallazgo de laboratorio en estos pacientes. Un lactato mayor a 2 en el 88% de los casos se presenta elevado y habría que pensar ya en una afectación severa del asa intestinal. El dímero D y el 50% de los pacientes cursan con elevación de amilasa. Esto no porque sea diagnóstico, sino para considerar que ocurre en estos pacientes y no hacer un mal diagnóstico. Y el gol estándar para estos pacientes es una angiotomografía computarizada bifásica. Y, en fin, listo.
comentario. A lo mejor hay dolores que te pueden llegar a urgencias y chocar al paciente y le duele el espigón. Y tú piensas y hay que ver que puede ser un infarto de mucho. Claro. Está chocar al paciente y le duele y es un dolor atípico que se puede sentir en abdomen que te llega refiriendo que le duele el espigón. Claro. Claro. Los que no son abdominales típicamente. O las suboclusiones, tienen todo eso oclusión. Y muchos abuelitos ven suboclusiones intestinales. Pero sí, la exploración y la anamnesis son básicas, ¿no? En la clínica. Entonces, Muy bien. muy bien. Gracias. Por aquí en el hospital, pero muchísimo paciente oncológico. Entonces, muchos de ellos van a llegar justamente con dolor oncológico, con abdómenes que muchas veces en la admisión continua, como de, viene cada 2 semanas para que den infusión de buprenorfina y ya se va a su casa. Pero yo con ellos igual es importante comentar los cambios en el patrón de dolor, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de dolor te da un dolor oncológico? Pues es un dolor visceral, o sea, es mal referido. Entonces, eso aunado a los factores de riesgo, pues es como lo que marcaría el inicio de la abordaje. Entonces, también es patrón de dolor. Es importante comentarlo y tener en cuenta. Claro. Perfecto. Sí, yo tenía un comentario, porque me habían causado una insistencia. Que en cuanto al orden de primero comentario percutir, pues eso únicamente es como cosa sistemática, porque bueno, ahora con la introducción de la sonografía como pues no hay ni siquiera diferencia significativa en cuanto a primero espuntar o luego percutir, únicamente es como cosa sistemática. Y lo otro en cuanto a analgesia, en cuanto al dolor agudo abdominal, es lo mismo, ya hay mucho análisis en el cual poner un analgésico antes de la exploración física para identificar el dolor clínico ni el pronóstico. Incluso si hay alguna duda, pues se refieren los opioides a los antiinflamatorios. Pero se me hace muy cruel de dar a un paciente sin analgésico hasta que el cirujano lo revise. Sí, eso de no dar analgésico para no modificar el cuadro, pues por eso tú en un inicio valoras al paciente para dar la impresión diagnóstica inicial. Y entonces ya referir. Y en cuanto a el orden de la exploración, pues ya es algo más, pues no sé cómo mencionarlo, ¿no? Pues es la enseñanza que nos marcaron, pero sí realmente eso de no percutas antes de auscultar porque vas a modificar los ruidos, realmente no cambia mucho tu diagnóstico porque está más comprobado que la auscultación de los ruidos de los 4 pilares de la exploración, en el caso de abdomen, es la que menos información te puede aportar. Pues, ¿eso? Pues, ahora la presentación. Nada más un comentario, Humberto. ¿Sí me escuchas? Disculpe, doctor, me pregunta la doctora Escarella si usted tiene algún comentario. No, respecto a la clase todo bien, solamente un comentario respecto a tu presentación. Las diapositivas en negro no son muy buena idea en una presentación, lo mejor es que sea un fondo claro, ¿sale? Porque cansa mucho la vista, pero todo lo demás excelente, muy bien, felicidades. Gracias, doctor. Sale. Que diapos no en negro. Eso, para todos. Pero quedamos aquí ya. ¿Le salgo de eso? Sí, listo. Bye. Adiós, doctor. Bye, bye.